Vamos a continuar en Mateo, el Evangelio según Mateo. Hoy tenemos algunos versículos para ver, del versículo 27 al 32. El capítulo 5, seguimos con el 5, Mateo 5, 27 al 32. Lea conmigo ahí su Biblia y luego vamos a orar. Mateo 5, 27 al 32. ¿Lo tiene ahí para leer conmigo? Vamos a leer juntos. Dice la palabra del Señor. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Oremos. Bendito Señor, te agradecemos por poder tener esta preciosa reunión, ahora por el tiempo de la exposición bíblica, que puedas hablar a nuestras vidas, que podemos a través de tu Espíritu Santo comprender, ser iluminados en nuestro entendimiento para comprender estas verdades, creerlas y ponerlas en práctica en nuestra vida para nuestro aprovechamiento espiritual. Guíame, Señor, dame entendimiento, sabiduría para expresar, que podamos ser fiel a tu palabra y tu nombre pueda ser honrado en medio nuestro. Pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón es un llamado radical a vivir en pureza. A medida, hermanos, que vamos avanzando en el Sermón del Monte, seguramente ustedes como yo fuimos notando por medio de la predicación de Jesús que aquellos que son llamados al reino de Dios, parte del gran tema que estamos viendo en todo este sermón, tienen características que los identifican. Eso en particular lo estuvimos viendo en lo que llamamos la sección de las bienaventuranzas, en esa introducción, capítulo 5, versículo 1 al 12. Podíamos concluir también que ese patrón de vida es en cierta manera radical cuando lo comparamos con la forma en la que el mundo vive, y por eso se lo identificó a los creyentes como la sal de la tierra y como la luz del mundo. ¿Se acuerdan? Versículo 13 al 16. Haciendo un breve repaso, podemos recordar también que la obediencia a la ley por parte del pueblo de Dios no puede ser meramente superficial, y por eso Jesús, como el rey que es y el modelo perfecto a seguir, de ninguna manera se oponía a ella, sino que había venido a cumplirla, como él mismo declaró en el versículo 17. De hecho, dijo en el versículo 18 que tan alto era su valor que ni una jota ni una tilde iba a pasar sin que antes se cumpliera. Y en el versículo 19 también diciendo que solo quien lo obedeciera rectamente y así la enseñara sería catalogado como grande en el reino de los cielos. Por ende, entonces, en el versículo 20 vimos que la justicia de aquellos que serían parte del reino de los cielos tenía que ser mayor, como vimos, que la de los escribas y fariseos. Eso notamos que significa, por un lado, una obediencia sincera y humilde a los mandamientos de Dios y no algo ficticio o simplemente emparentado a cumplir con ciertos ritos o tradiciones de los hombres que nada tenían que ver con la voluntad del Señor. Un ejemplo de eso lo vimos en la sección anterior cuando Jesús enseñó respecto a cómo debe ser el manejo de la ira y de los pleitos. ¿Se acuerdan? Versículo 21 al 26. Claramente vimos allí aspectos radicales en los conceptos que él presentó que no se emparentaban mucho con la enseñanza de los rabinos de aquel momento. Bueno, al comenzar hoy debo decir que esto también se va a ver reflejado en esta nueva sección de la enseñanza de Cristo, apuntando a otro asunto que para él es importantísimo y por eso lo ha puesto en los primeros lugares. Un llamado, como vimos en el título, un llamado radical a vivir en pureza. O sea, dicho de otra manera, a tener mucho cuidado con la inmoralidad sexual, tanto en la vida del matrimonio como fuera del matrimonio. De eso él se va a ocupar en esta sección bajo la misma premisa que él viene usando. Se requiere una justicia en los herederos del reino que es superior a lo que muchas personas en el mundo, incluso personas religiosas, suponen que es la adecuada o la que se necesita.
Por eso vamos a ver hoy conceptos como adulterio de corazón o cartas de divorcio incorrecta y vamos a explicarle un poco qué quiere decir con esto Jesús. Necesitamos comprender, hermanos, que la voluntad de Dios es que los creyentes se guarden de todo tipo de inmoralidad sexual y no solo de aquellas cuestiones superficiales que los líderes religiosos enseñaban, por ejemplo, en aquel entonces. No era tolerable ni un poco de este pecado, porque solo un poquito ya desagrada a Dios y por lo tanto no debe minimizarse. Sobre todo también porque ser transigentes en una pequeña porción puede llevarnos a la destrucción. Y Mateo testifica justamente lo que el Señor enseñó respecto a este asunto. Buscando dar claridad a sus oyentes de este evangelio y que reflexionen sobre lo radical que es la vida de un seguidor fiel a Jesús, al Señor. Y además para que entonces, en vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, estas personas encontraran la verdadera libertad y propósito para sus almas. Sobre esto y mucho más vamos a hablar en el sermón de esta tarde y por eso entonces te animo a seguirme con atención porque estoy seguro que puede ser de mucha edificación para tu vida. El tema del sermón es el siguiente: los cristianos deben evitar la inmoralidad sexual dentro y fuera del matrimonio. Repito, este es el tema que vamos a tratar hoy. Los cristianos deben evitar la inmoralidad sexual dentro y fuera del matrimonio. ¿Cómo lo hacen? La pregunta, bueno, el pasaje va a presentar dos maneras. ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos bien? Vamos a ver entonces la primera de las maneras. La primera manera que el texto presenta es que deben evitar tanto los actos externos como los que surgen del corazón. Vamos a verlo del versículo 27 hasta el 30 en esta primera sección. El pasaje comienza con una declaración de Jesús hablando acerca de uno de los mandamientos de la ley mosaica que era enseñado por los líderes religiosos. Leamos de vuelta al versículo 27. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿De qué está hablando aquí el Señor? Bueno, trae como referencia el séptimo mandato del Decálogo. ¿Se acuerda que dijimos los 10 mandamientos? También conocido. Usted lo tiene ahí en Éxodo capítulo 20, versículo 14, y luego confirmado por Moisés nuevamente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 18. ¿Qué dicen esos textos? Lo que acá menciona Jesús. No cometerás adulterio. De acuerdo a esto, y tal como acontecía en el caso anterior, que vimos en la semana pasada, los rabinos exhortaban a los judíos, aquí en este caso, a no ser infieles a sus esposas con otras mujeres. ¿Por qué? Porque eso era considerado como adulterio y tal actitud no era permitida por Dios. De hecho, en la antigüedad, allí en los primeros años del pueblo de Israel, si un judío era encontrado en el mismo acto, podía ser condenado a la pena capital. ¿Qué es entonces lo que Jesús busca demostrar aquí? Que así también como decía en el caso anterior, en el cual, ¿se acuerdan que vimos el mandamiento no matarás? La utilización que se estaba haciendo de este mandamiento era muy acotada, por así decirlo. No expresaba el espíritu de la ley y de este mandamiento, que iba mucho más allá de cuidarse de una infidelidad física, sino que el Señor va a buscar a continuación resaltar que la voluntad divina iba más allá del mero acto literal como estaba enseñándose en ese momento. Fíjense que Jesús toma ese mandamiento, fíjense que no menciona nada más porque en sí solamente se estaba enseñando eso, y él entonces aclara y desarrolla y dice en el versículo 28, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué nos preguntamos rápido? ¿Qué quiere decir con esto Jesús? ¿Qué estaba diciendo? Vayamos por parte para entender. Primero vamos a ver que Jesús va a ampliar la enseñanza que se estaba impartiendo en aquel momento. Ya él utilizó esta manera de hablar y lo va a usar muchas veces más. Con pero yo os digo, él aquí está afirmando como, aunque no es incorrecto lo que ustedes escucharon en cuanto al séptimo mandamiento, esto no es todo lo que hay para enseñar al respecto. Hay mucho más. Yo os digo, hay más cosas que entender en cuanto a esto de lo que ustedes escucharon. Eso es lo primero. En segundo lugar, se refleja el concepto general de la porción, que aunque es una verdad universal para todo hombre o mujer, por eso se habla de cualquiera, es una exhortación que debe ser considerada con mucha seriedad, en particular por aquellos que han determinado seguir fiel a Cristo. ¿Cuál es esa exhortación?
Quien mira a una mujer, dice aquí el texto, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es interesante aquí cuando el Señor habla de mirar, no está hablando respecto a una mirada, por así decirlo, accidental, a una mujer o a un hombre que no sea su propio cónyuge. No es eso lo que está diciendo. Tampoco la tentación que puede surgir por la aparición, tal vez ante la vista de un creyente, de una persona que sea atractiva a sus ojos. El tiempo verbal de la acción aquí indica una forma de contemplar que es mucho más que observar simplemente a alguien. Se refiere, digamos, a quedarse mirando como detenidamente, como considerando con atención lo que está mirando. Y eso incluso se termina de corroborar, que no es simplemente hablar de mirar, con el resultado de esta forma prolongada de observación. Fíjense que dice el texto, no solo se está mirando, sino que se lo está mirando codiciando a esa persona. Un comentarista explica con exactitud, es una cita larga, pero me parece buena para que usted entienda bien aquí qué quiere decir esto. Dice este comentarista, mira, en la palabra en griego blepo, es un participio presente y se refiere al proceso continuo de observar. En este uso la idea no es la de una mirada casual o involuntaria, sino la de observar de manera intencional y repetida. Luego dice ahí para codiciarla, en el griego es la palabra prostou, usada con el infinitivo epitumeo, indica un objetivo o una acción que sigue en tiempo a la acción de mirar. Por tanto, dice este comentarista, Jesús está hablando del hombre que mira de este modo con el fin de satisfacer su corazón perverso. El Señor está hablando de alguien que, y menciona otros ejemplos, que ve una película pornográfica, que selecciona un programa de televisión conocido por su orientación sexual, que concurre a un lugar donde sabe que puede haber mujeres vestidas provocativamente, o que hace cualquier cosa con la expectativa y el deseo de excitarse de manera sexual y pecaminosa. Pero hay algo más que se logra dilucidar de esta enseñanza del Señor. La idea de codiciar se relaciona con un deseo del corazón, o sea, con algo interno, algo que nosotros a veces comúnmente lo llamamos como la concupiscencia, que se traduce en la intención de observar a esa mujer ajena de manera pecaminosa. El hecho, hermanos, es que el adulterio no se originó en haber visto con codicia, sino en ya haber accedido a usar la vista y la mente para complacer los deseos internos que son pecaminosos. Para que usted lo entienda mejor, lo que Jesús está explicando es que el pecado, por así decirlo, no se trató nomás que por la ventana de los ojos se recibió la imagen de una persona que no es su cónyuge para pensar ilícitamente en algo con esa persona, sino que fue el hecho de haber abierto esa ventana, producto de haber cedido al pedido interno del deseo lujurioso. No fue simplemente pecado que se abre y que entre la imagen, fue pecado haber abierto esa ventana para recibir eso que sabíamos que no agradaba a Dios. Lo que luego se termina consumando no es ni más ni menos que el resultado de la primera acción pecaminosa, que fue haber transigido con ese deseo interior. Por eso el mismo Señor lo advierte en esta parte, si usted lo lee bien, dice, el que obró de esta manera mirando a una mujer y codiciándola, que dice, ya adulteró con ella en su corazón. Un erudito bíblico lo desarrolla así, mire, escuche, dice, mirar con lujuria a una mujer no hace que un hombre cometa adulterio en sus pensamientos. Él ya adulteró con ella en su corazón. No es la mirada lujuriosa la que ocasiona el pecado en el corazón, sino que es el pecado en el corazón lo que causa la mirada. La mirada lujuriosa no es más que la expresión de un corazón que ya tenía ese deseo inmoral. El corazón es el terreno donde están enterradas y empiezan a germinar la semilla del pecado. Dice este autor, Jesús no estaba hablando de una exposición inesperada o inevitable a la tentación sexual. Cuando un hombre ve a una mujer vestida de forma provocativa, sin duda Satanás tratará de tentarlo con pensamientos de lujuria. Pero no hay pecado si la tentación se resiste y la mirada se vuelve hacia otra parte. Finalmente dice, lo que él condena es mirar continuamente con el fin de satisfacer deseos lujuriosos,
porque esto es evidencia de lo que ya había en el corazón y a lo que se le dio lugar. Habiendo revisado estos conceptos, lo que nos queda por dilucidar es ¿a dónde apunta el Señor con todo esto? ¿Qué está queriendo enseñar con todo esto? Bueno, repasemos el asunto que está tratando. Los líderes religiosos enseñaban al pueblo por medio del 7º mandamiento que estaba prohibido engañar al cónyuge con otra persona. Pero decir esto y nada más era no entender el espíritu de este mandamiento, algo que incluso quedaba más claro, por ejemplo, por medio del 10º mandamiento, donde también Moisés había dicho al pueblo en Éxodo 20:17, no codiciarás la casa de tu prójimo, y fíjese cómo sigue, no codiciarás la mujer de tu prójimo, y sigue, ¿no? Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni cosa alguna de tu prójimo. Por ende, entonces, lo que el Señor hace es darle el sentido adecuado a este mandamiento o al espíritu de la ley. Revela que el problema es más profundo, que arranca cuando alguien cede a los deseos impuros del corazón, cuando se le abre la puerta a la codicia de algo contrario a la voluntad de Dios. Cuando pasa eso, esa persona, sea hombre o mujer, ya está transgrediendo la ley de Dios. No importa que no se llegue al acto físico, esto ya, haber abierto esa puerta, es inmoralidad sexual, ya es adulterio, dice aquí el texto, lo que Jesús está explicando. Así que aquellos que realmente quieren honrar al Señor no pueden permitirse a sí mismos estos actos de impureza en su corazón. Por medio del poder del Espíritu Santo deben rechazar cualquier tentación a transigir a esos deseos, incluso aspectos más elementales que tal vez no se revela a la vista de los demás, porque quizás ese pecado, esa codicia, otros no lo vean. No importa. ¿Por qué no importa? Porque Dios sí lo está viendo. Eso es lo que el Señor demanda de los herederos del reino de los cielos. La justicia de los escribas y fariseos velaba solo por cuidar los actos externos, pero los que aman de verdad a Dios se van a esforzar por hacer morir cada deseo sexual inmoral, porque buscan ser puros en todos, así como Él es puro, como nos dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 3. Así que entonces la primera manera en la que los creyentes deben evitar la inmoralidad sexual dentro y fuera del matrimonio es procurando evitar tanto los actos pecaminosos externos como los que surgen del corazón. Para crecer entonces en pureza, la tolerancia en este asunto debe ser 0. Nada, ni un poquito. No se debe admitir la más mínima transigencia. Eso incluso queda más en evidencia con la conclusión que el mismo Jesús da a continuación con lo que concluye. Entonces, fíjese que dice versículo 29. Por tanto, aquí hay una conclusión. Por tanto, entonces, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Es lógico notar, y empecemos con eso, que Cristo no está avalando aquí la amputación de una mano ni de un ojo. Uno dice, bueno, eso es obvio que no está pidiendo eso. Bueno, es necesario aclararlo porque lamentablemente en siglos pasados hay testimonio de esto. Algunas personas religiosas llegaron al punto de malinterpretar esta enseñanza del Señor y recurrieron a la mutilación o a la amputación pensando que así iban a cumplir con la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que esto no es correcto? Bueno, no hace falta hacer un gran análisis para darnos cuenta de lo que aquí Jesús explica. Él mismo acaba de aclarar que los pecados en esta área pueden incluso surgir del interior de la persona. Por lo tanto, tener o no tener una mano, o tener o no tener un ojo, no asegura el dejar de pecar. De hecho, lo seguirás haciendo, solamente que va a ser con un ojo o con una mano menos, pero vas a seguir pecando. Bueno, si esto es así, entonces, ¿cómo entender esto? Bueno, lo que él trata de aclarar con esto es desarrollar mejor el concepto que acaba de brindar en el texto anterior. Si para Dios es tan importante que su pueblo guarde la pureza, entonces cada ciudadano del reino debe ser radical en su vida respecto a no darle ni un pequeño espacio
a la inmoralidad sexual. ¿Cómo debe hacerlo? Bueno, según Jesús, si hace falta, incluso siendo firmes en desprendernos de aquellas cosas que pueden parecer importantes para nosotros, pero que en el caso de ser de tropiezo en esta lucha, no debemos ni un instante de evitar o de alejarlo de nuestra vida. Aunque pueda resultar tal lo importante, aunque en sí quizás pueda no tener nada malo, si es ocasión de tropezar, si es ocasión de llevarte al pecado, ¿qué hay que hacer con eso? Dejarlo. Pero es importante para mí, pero te hace pecar. Sí. ¿Y entonces qué tenés que hacer? ¿Qué dice? Si tu mano, córtala. Tus ojos, sácalo. Si esto te hace caer, sácalo. Si esto te hace, déjalo. Un comentarista refleja esta realidad en la enseñanza de Jesús, que él da de quitarnos el ojo derecho, de cortarnos la mano derecha, resaltando lo siguiente, escuchá, me pareció muy interesante, dice, en la cultura judía, el ojo derecho y la mano derecha representaban las mejores habilidades de esa persona. El planteamiento de Jesús es que debemos estar dispuestos a renunciar a cualquier cosa que sea necesaria, incluso a nuestras posesiones más valiosas, si hacer eso nos puede ayudar a protegernos del mal. Nada es tan valioso como preservar el gran valor de la justicia a cualquier costo. La intención de estas palabras es llamar nuestra atención a la necesidad que tenemos de aplacar de modo dramático los impulsos pecaminosos que nos presionan a cometer acciones perversas. Y menciona este autor un poco más adelante que Jesús vuelve a utilizar este concepto en capítulo 18, versículo 8 y 9. Otra vez, si tu mano te da ocasión de caer, ya vamos a ver en ese contexto para qué. Luego de esto el autor concluye, el mensaje de esta declaración hiperbólica de nuestro Señor, cuando habla de hiperbólica es una expresión metafórica que es exagerada justamente a propósito, es claramente que el pecado debe ser tratado de modo radical. Si de manera consciente, escuche, y deliberada, no controlamos lo que nos rodea, a dónde vamos, lo que hacemos, lo que vemos y leemos, las compañías que conservamos y las conversaciones que tenemos, entonces tales cosas nos controlarán. Y lo que no podemos controlar debe desecharse sin ninguna vacilación. Esto debía ser un llamado de atención para la audiencia de Mateo, así como para nosotros. Hermanos, estamos rodeados de infinidad de estímulos para los deseos pecaminosos que todavía conviven en nuestro interior. Por lo tanto, debemos estar alerta a no darle ninguna oportunidad a que ese deseo pueda ser satisfecho por transigir a su pedido de ser complacido. En el mundo de hoy, más que nunca se presentan ofertas que son atractivas. Usted lo sabe. A solo un clic de distancia tenemos a nuestra disposición todo el menú de opciones, incluso al gusto del cliente, por así decirlo, o sea, de acuerdo al deseo personal, no solamente de hombres en esto, sino incluso de mujeres. Todo lo que deseen, todo lo que pueda generar atracción a esos deseos perversos. La industria cinematográfica ha percibido en esto un negocio millonario, en brindar justamente productos que sean de agrado para los distintos deseos pecaminosos de hombres y mujeres. Es una de las industrias que siempre ha crecido cada vez más. Y cada vez aumentando el portfolio, haciéndolo más interesante para el gusto de cada persona. Incluso la lucha en este ámbito es tan dura, pero tan dura, que aunque un creyente haya podido alejarse tal vez de la industria pornográfica o erótica, en ocasiones le surge la tentación a volver a entregarse a cosas que no son tan explícitas, pero que así todo tampoco son del agrado de Dios y por lo tanto no se deberían minimizar. Lamentablemente muchos cristianos quieren ponerle tal vez mayor o menor importancia a algo que miran, algo que oyen o gustan, de acuerdo a compararlo con otras cosas que pudieran ser consideradas como más cuestionables. Dicen, no es tan grave como lo otro, entonces no hay problema. Pero no se dan cuenta
que caen en el mismo error que Jesús condena en esta sección. No se puede tolerar algo porque en apariencia parezca no ser tan grave como otras cosas. Delante de Él, delante de la santidad de Dios, delante de este Rey Santo, es tan desagradable un adulterio explícito como aquel que se origina en el corazón. Y por eso lo podemos saber. ¿Por qué? Porque Él demanda acciones radicales con cada una de estas acciones por igual. No es que dice, bueno, con lo más grave trátenlo duro y con lo que es más liviano no se hagan tanto problema. Con todo trátenlo por igual. Por lo tanto, si Él requiere un trato severo con cada acto moral, la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿quiénes somos nosotros para catalogar algunas cosas como menos indecentes y por lo tanto determinar no darle una rigurosidad más severa? ¿Quién soy yo para determinar eso? Cuando el Señor aquí pone otra manera de ver esto. Por otro lado, hermanos, aparte de las luchas relacionadas con internet, televisión y muchas otras cosas, sin duda que la voluntad de Dios es que los cristianos también se cuiden mucho en este asunto, pero respecto a cómo se relacionan también con los demás. Los creyentes no tendrían que ser nomás cuidadosos con lo que pueden mirar en una pantalla. Tampoco deberían minimizar el guardarse de charlas impropias o cuestionables con una persona que no es su cónyuge, sabiendo incluso que a veces detectar una actitud pecaminosa de este tipo por otros hermanos que puedan ayudarte será más difícil porque por lo general no queda tan expuesto fácilmente. Quizá uno lo minimiza, pero es más riesgoso a veces incluso, porque no es tan fácil. Miren, sin ir más lejos, hace unos años atrás habíamos tratado con un joven. Parecía que él había abrazado a Cristo, había empezado a caminar, se había hecho miembro de la iglesia y había dejado cosas en su vida, pero en un momento pareció que había una relación con alguien cercano a él que no era cristiano. Y me acuerdo haber hablado y me decía, no pasa nada, es una compañía de trabajo, pero no pasó nada, no tengo ningún interés. Ok, bueno, nunca lo volvió a mencionar. Y pasaron varios meses y saltó que sí, que tenía un problema. Él lo cuenta, que había dado rienda suelta. Claro, nunca surgió ninguna protección de celular ni nada, porque eran charlas personales que tenía. Lo grave fue que cuando él ya quiso tratar, estaba muy mal cuando lo cuenta, principalmente por la vergüenza que le dio haberlo ocultado, porque fue la charla, pero ¿por qué tanto tiempo sin hablarlo? Y hasta que dijo, sí, la verdad que tendría que haberlo hablado. Y bueno, fue decirle, mira, dejá de hacerlo, alejate de esa joven, ella no teme a Dios, ya había tenido algo de intimidad con ella, bueno, dejala. Bueno, ok, sí, lo voy a hacer. Miren, hermanos, unos días después volvimos a juntarnos, él nos llamó y nos dijo que no iba a dejarla la chica, que ya está, que iba a seguir con ella. Ya era demasiado tarde. Y fue incluso decirle, fue tan descarnada esa charla, fue en buen tono, hablamos bien, pero fue tan descarnado fue decirle, pero ¿estás dispuesto a seguir en esa relación aunque eso te cueste dejar a Cristo? Nunca me voy a olvidar que nos dijo, realmente no me importa. Estoy dispuesto a dejar a Cristo. Es así, hermano. El pecado puede llevarte a un lugar que tristemente a veces no se puede volver. Otra cuestión a reflexionar respecto a la duda que podría surgir. Si Jesús está diciendo que el cuidado tiene que ser interno y no solo externo, ¿cómo es que lo externo, como quitar un ojo o una mano, puede cambiar el corazón? Bueno, ante esa duda vale decir que un acto externo de obediencia no tiene el poder de lograr algo así. Pero lo que sí esta texción tiene para enseñarnos es que la obediencia radical no es ni más ni menos que un reflejo evidente de la obra de Dios en el interior. O sea, podemos ser radicales porque hemos recibido todo lo necesario para hacerlo.
Por ende, es lo que se espera de aquellos que quieren ser fieles al Señor y lo que deben procurar cumplir si justamente quieren ser fieles de verdad. Porque además, tratar de manera extrema estos deseos impuros es realmente, hermanos, el verdadero camino a la libertad y el gozo, que es una experiencia que Dios desea que disfruten los que forman parte de su pueblo. Algunos ven estas indicaciones, y vale decirlo, nos relacionamos con gente del mundo que es así, y a veces se cree a estas indicaciones de guardar la pureza como una represión severa a los deseos naturales, y por ende creen que los cristianos, al reprimirse todo esto, terminan siendo personas aburridas, santulonas, o que incluso son tontos por reprimirse de esta forma. Llegan al punto de decirte, mirá, tenés derecho a gozar de tu sexualidad como vos quieras. Es lo que todo el mundo hace. Sos joven, ¿cómo no vas a disfrutar? Tenés que experimentar. Y muchas otras cosas por el estilo. Pero lo que puedo decirte es que ellos son los que están equivocados y no aquellos que velamos por la pureza. El creyente santo es alguien que experimenta gozo real, aunque a veces tenga que batallar por ese gozo al hacer morir los deseos pecaminosos que combaten en su interior. ¿Por qué? ¿Por qué es gozo? Porque en verdad es bienaventurado aquellos que procuran vivir en pureza. Ya lo hemos visto hace poco. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Así también como es con el Señor al cual sirve y que siendo santo es también feliz. El Dios que tenemos es el Dios feliz, el Dios gozoso, porque la santidad es alegría, es felicidad. Pablo le dice a Timoteo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Fíjense, el Señor es llamado bienaventurado, feliz, gozoso. La santidad, hermanos, lejos de coartar libertades, encamina al cristiano a la felicidad más hermosa de todos, el recibir en su vida aquello que tanto anhelaba. Porque así como un acto de inmoralidad refleja la maldad que puede haber en el corazón, el acto de abandonar lo que puede ser perjudicial para la salud espiritual refleja un corazón que tiene realmente hambre y sed de justicia. Y por eso se aparta de lo que no sea agradable a Dios. Ahora ya lo hemos visto. ¿Qué es lo que Jesús dice de aquellos que, fruto de querer seguirle, se alejan del pecado y anhelan el hambre y la sed de la justicia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué leímos anteriormente? ¿Cómo Dios llama a aquellos que tienen hambre y sed de justicia? Bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Incluso, hermanos, la obediencia del creyente en esta área constituye una protección eficaz porque proviene de un corazón que trata de hacer la voluntad de Dios en lugar de la voluntad propia. Por lo tanto, hermanos, tenemos razones más que suficientes para considerar la enseñanza del Señor en esta parte y cuidar la pureza. Pero creo que al leer esta parte hay algo que no se puede dejar de soslayar. No hay que dejar de lado, hermano, una advertencia muy solemne que da el Señor en esta sección. Volviendo a pensar en lo que hemos visto. Aquellos que determinan no cumplir con estos conceptos y que persisten en no quitarse, por así decirlo, el ojo o cortarse la mano, incluso cuando notan que eso los mantiene en contacto con esta clase de pecados, tienen que entender que no obedecer y no hacerlo es síntoma entonces de que su justicia no es distinta a lo de los escribas y de los fariseos, como Jesús viene diciendo anteriormente. Que por ende entonces no tienen ninguna seguridad de que van a heredar el reino de los cielos, por más que se digan a sí mismos religiosos o cristianos, no importa. Ya hemos visto que esa justicia no sirve, no es característica de aquellos herederos del reino.
Y si bien para algunas de estas personas que den licencias a sus deseos impuros, tal vez le podrá dar ciertas satisfacciones momentáneas, porque claro que van a tener satisfacciones momentáneas, nadie dice que no la van a tener. Tienen que recordar la exhortación del Señor que vimos, que mejor es ser radicales con el pecado, ¿a qué cosa? A que todo el cuerpo termine en el infierno. Así dice Jesús. O sea, no se hereda el reino por obedecer, pero una característica de ser parte de ese reino es una vida que crece en obediencia y fidelidad y que atiende la voz de Dios y dice, sí, Señor, si vos decís que tengo que hacerlo, lo voy a hacer. Si vos me decís que esto es no, es no. Porque yo te sigo y si te sigo, te obedezco. Hermanos, lamentablemente un día muchos, millones y millones que no prestaron atención a esta advertencia genuina del Señor van a recibir las consecuencias dolorosas de haber andado en un cristianismo superficial o hipócrita a causa de no haberse arrepentido por su forma de proceder. Muchos, escúchame, muchos que no quisieron ser radicales con la inmoralidad sexual van a experimentar una eternidad de castigo y dolor eterno en el infierno. Pero déjame escuchar también, nadie que hoy oye esta enseñanza tiene por qué terminar en un destino así. Por lo tanto, quiero decirte, no sigas abrazando tu pecado, arrepentite de corazón y alejate de él de una vez por todas, por favor. La siguiente manera la encontramos en el versículos 31 y 32. Deben evitar disolver inadecuadamente el matrimonio para casarse de nuevo. El pasaje prosigue con una nueva declaración del Señor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esta declaración de Jesús es una referencia a algo que también se enseñaba en aquel entonces, a partir de lo dicho por Moisés en Deuteronomio 24, 1 al 4. Leamos ahí para tener idea. Dice allí Moisés, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y saliendo de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. En ese pasaje que leemos, no es que Moisés estuviera autorizando el divorcio, sino que él está presentando una situación específica para remarcar un procedimiento en particular al tratar ese tema, para de alguna manera cuidar a la mujer de lo que podría ser una difamación hacia ella. Un erudito del texto bíblico explica, por medio de Moisés, Dios reconoció y permitió el divorcio bajo ciertas circunstancias cuando estaba acompañado de una carta, pero por consiguiente no lo condenó ni ordenó. El permiso de Dios para el divorcio no fue sino otra adaptación de su gracia al pecado humano. Y cita capítulo 19, versículos 7 y 8. Allí, lea conmigo, dice, los principales líderes se le presentan a Jesús y le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús responde, él les dijo, por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Este autor dice ahora, la carta no arreglaba la situación del divorcio, sino que simplemente daba alguna protección a la mujer. Protegía su reputación de la calumnia y le proveía de una prueba de su libertad legal de su ex esposo y de su consecuente derecho para volver a casarse.
Por otra parte, cuando Moisés ahí en Deuteronomio se refería a algo indecente, se puede entender como algo impropio o en general hablando acerca de algo que se pudiera descubrir de una mala reputación anterior de la mujer, que el esposo originalmente no sabía y por eso se encontró con esta situación. Ahora, más allá de esta situación particular, en definitiva, esta explicación del Antiguo Testamento apuntaba a revelar lo poco agradable que era para Dios que un matrimonio se rompiera. Tal es así que en el caso de que un hombre hubiera repudiado a una mujer y ella por medio de la carta que le había dado se hubiera vuelto a casar con otro hombre, en el caso de que ese segundo esposo pudiera morir, no era correcto, dice aquí el texto, que volviera a casarse con su primer marido. ¿Por qué? Porque si la despreció por algo indecente al punto de haberla repudiado y darle una carta de divorcio, ¿cómo iba a volver a aceptarla ahora? El texto dice, este hombre la había envilecido, o sea, la descalificó como esposa, por lo que ya no había lugar a volver a estar con ella. ¿Qué leemos entre líneas con esta explicación que Moisés quiere dar a una situación en particular? Evidentemente, el concepto de Moisés era que disolver el matrimonio no era algo que Dios esperaba, que por ende nadie de su pueblo tenía que tomar a la ligera, por eso todo el proceso que habla de pasos. Y que evidentemente la carta de divorcio era simplemente una muestra de gracia divina debido a la realidad del pecado de los seres humanos que sabía que iban a tener que lidiar. Ahora, aclarado eso, ¿cuál era el problema entonces? Jesús declara que la enseñanza de los antiguos no iba por esta senda, sino por otra errada. El que dice, oyeron que fue dicho que cualquiera que repudie a su mujer le tiene que dar carta de divorcio. O sea, ¿cuál es el asunto aquí que Jesús trata? Se había llegado al punto de hacer todo lo contrario que el espíritu del procedimiento dado por Dios a través de Moisés. O sea, en vez de ser visto como una situación excepcional a causa de los problemas con el pecado de las personas, parte de la línea religiosa de aquel tiempo, en la época de Jesús, había impuesto la idea, tomando este texto de Deuteronomio, cambiándolo completamente y diciendo que un hombre entonces podía repudiar a una mujer prácticamente por cualquier motivo. Habían tomado este procedimiento y decían, bueno, vieron que acá deja a Moisés, bueno, denle para adelante, no hay problema. Mientras den una carta de divorcio, está todo bien. O sea, con solo darle una carta de divorcio, el asunto se cerraba para que ese hombre entonces pudiera volver a casarse y quedar en su propia conciencia y ante los demás como que, bueno, mientras haga eso está todo bien con Dios. Mientras le dé la carta y ella se puede ir tranquila y casarse con otro, con Dios se va a estar todo bien, la gente no te va a acusar de adulterio ni nada por el estilo. Mire, un historiador indica lo siguiente. En ese periodo de la historia judía, el divorcio se había vuelto tan fácil y tan casual que un hombre podía despedir a su esposa por cosas tan triviales como quemarle la comida o avergonzarlo frente a sus amistades. A menudo el esposo no se molestaba en dar una razón, ya que no se requería ninguna. Una hermana dice, estoy en el horno entonces, ¿no? No, bueno, pero en aquel momento, y estaba mal, no estamos diciendo que por quemar la comida. Lo que estoy marcando es que así de grave era la situación. Por eso Jesús a continuación se pone a hablar acerca del asunto, buscando aclarar cuál era la voluntad de Dios. Él va a aclararlo ahora. Claramente no se parecía nada a la enseñanza que se estaba dando en general en esos años. Jesús de vuelta toma el 32 y dice, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bien, en esta sección, si usted lee, va a encontrar que ha generado controversias entre eruditos sanos en la fe. Hay diferentes opiniones. Algunos utilizan esta porción y otros pasajes de la Biblia para indicar que de ninguna manera o por ningún motivo Dios permite a un cristiano divorciarse y muchísimo menos volver a casarse. Hay escritores que dicen eso. Bueno, yo respeto lo que opinan de esa manera, pero aunque lo respeto, no creo que sea el concepto que Jesús está dando en esta sección. En el hecho de que al menos al dar ya, como leemos ahí, vamos a verlo en un ratito, una cláusula, entonces está concediendo la posibilidad para situaciones particulares. Y no creo tampoco, la opinión de estos eruditos, creo que tampoco pueda sostenerse
por medio de otra porción de la Escritura. No creo que sea así. Por otra parte, debo decir que tampoco considero que el hecho de que a través de este permiso de Jesús, al dar una cláusula, sea adecuado entonces llegar a la conclusión de que hubiera entonces un montón de motivos que pudieran surgir para autorizar a los cristianos a divorciarse y volverse a casar. Como, bueno, si hay uno, entonces puede haber un montón de motivos. Bueno, no, yo no creo eso. Mi convicción es que solo hay un mínimo de cláusulas, muy poquitas por la cual podría hacer una excepción. Por ejemplo, el abandono. Como usted puede ver, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 7, puede leerlo después tranquilo el capítulo, pero fíjese, si quiere ahí conmigo, por un instante, capítulo 7, versículo 12. Vemos que ahí tenemos una cláusula, dice, Pablo dice ahí a los corintios, y a los demás yo digo, no el Señor, si, fíjense acá está una cláusula, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente? No la abandone. Nuevamente, y ahora otra cláusula más. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, ¿qué tiene que hacer él? No la abandone. Lo que alguien podría llegar a preguntarse con esta declaración es, ¿y qué pasa, Pablo, en el caso contrario de que el cónyuge no consienta en seguir viviendo con ella? Porque aquí sí consiente. ¿Qué pasa si no consiente? Bueno, eso lo responde Pablo en el versículo 15. Fíjense otra vez otra cláusula. Pero si el incrédulo se separa, entonces sepárese. O sea, sí, entonces el creyente se podría separar, dando de esta manera implícita a la parte inocente la posibilidad de volver a casarse. Y da la explicación, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en este caso, sino que a paz nos llamó a Dios. Aquí tendríamos otra cláusula de excepción. Ahora bien, es claro, hermanos, que nunca deberíamos hacer de un proceso excepcional la regla normal. ¿Por qué? Bueno, porque la Biblia, por un lado, es enfática de que la voluntad de Dios es que un hombre y una mujer se unan en santo matrimonio para toda la vida, o sea, hasta que uno de ellos muera. Pablo también lo explica así en 1 Corintios 7, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor. Esta declaración es que Pablo recurre a la enseñanza de Jesús, como la que está en nuestro texto, y que da que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Luego más adelante refleja el momento cuando el cristiano queda libre del vínculo, en versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, ahí sí es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Como el mismo Señor entonces, hermanos, dijo en capítulo 19, versículo 6 de Mateo, lo que Dios junto no debería ser separado por nadie, por ningún hombre. Entonces, es a partir de estos conceptos que podemos enfocarnos en lo que el Señor enseña en esta porción. La noción, hermanos, de que un hombre pudiera repudiar a su esposa por cualquier motivo y tener permiso para separarse de ella mientras le brindara la carta de divorcio, era un pensamiento que no tenía nada que ver con lo que Dios esperaba de aquellos que son parte de su pueblo. Así que la doctrina que imperaba en ese momento en el pueblo estaba completamente errada. Por eso es que el Señor enseñaba que aquel que repudiaba a su mujer, con la sola excepción de la fornicación, por más que entregara una carta de divorcio, al volver a casarse, aunque para muchos sería que estaba todo bien, el Señor dice que estaría cometiendo lisa y llanamente un adulterio, al igual que su primera esposa cuando encontrara otro hombre con el cual casarse. Lo que está queriendo decir Jesús aquí es que el artilugio legal que estaban usando, que habían inventado, no los estaba exonerando de su pecado, por más que se sintieran libres, porque dice, bueno, yo cumplí con la que decía. No, esa ley iba en contra de la voluntad de Dios. Y si ellos hacían eso, utilizando estos vericuetos legales, por más que pareciera a la sociedad que estaba bien, delante de Dios era adulterio. En conclusión, entonces, hermanos, el divorcio no debería ser la solución normal a los problemas maritales, como en ese momento estaba aconteciendo en Israel, como leímos que este historiador nos decía. No debían ver
como una solución, bueno, no nos llevamos bien, nos separamos, con tal está todo bien, la ley nos deja. Mientras yo te dé la carta de divorcio, está todo bien. No. Creo que también es importante considerar de qué se trata la cláusula de excepción que presenta aquí el Señor. Él habla solo a causa de fornicación. Este término, pornea, aplica en general a todo tipo de inmoralidad sexual, ya sea como en este caso el adulterio, o sea, una relación ilícita de una persona casada con alguien que no sea su propio cónyuge, como otras distintas expresiones de lujuria, intimidad sexual antes del matrimonio, homosexualidad y otra clase de pecado por el estilo, con o sin involucramiento físico. Alguien que dentro del matrimonio obra de esta manera, de forma sostenida y sin mostrar arrepentimiento, otorga entonces posibilidad a la parte inocente de disolver la unión a causa de que sus actitudes demuestran su falta de lealtad al compromiso que hizo con su cónyuge, con la otra parte. O sea, Jesús deja en claro con esta enseñanza que a Dios le desagrada el divorcio y que su ideal es que el matrimonio dure para toda la vida, pero como una provisión de gracias para aquellos que son inocentes de profanar el matrimonio, permite el divorcio por este único motivo de fornicación, aunque como vimos luego Pablo brinda alguna otra excepción adicional. A ver, habiendo desarrollado aquí el concepto, nos queda comprender por qué el Señor menciona esta explicación de acuerdo con el tema que está tratando. Bueno, podemos notar que lo que brinda la segunda manera en cómo los cristianos deben evitar la inmoralidad sexual dentro y fuera del matrimonio. No tienen que disolver inadecuadamente el matrimonio para formar una nueva pareja. Si bien hay algunas condiciones excepcionales, como vimos, nunca debería ser aceptado como regla habitual o normal, porque en general no es la voluntad de Dios que un cristiano rompa con su matrimonio, porque si así lo hiciera, estaría cometiendo adulterio y exponiendo a la otra persona al mismo pecado. Y esto es claro que no es de agrado de Dios. Ahora, habiendo explicado todo esto, si bien en cierta manera no es muy difícil de entender, creo que más o menos queda claro lo que cada uno tiene que hacer, es obvio lo que está diciendo aquí. Bueno, si bien pudiera ser fácil de entender, no por eso, como vemos, deja de ser un flagelo cotidiano. En aquel tiempo lo era. Claramente las personas hacían esto. Y hoy no es diferente. El drama del divorcio no es solo un mal que ataca a la sociedad que no se identifica como cristiana y que no le importa lo que dice la Biblia, sino que esta rebaja en el estándar moral, hay que decirlo, que ha permeado la vida de muchos que se identifican a sí mismos como creyentes, como que creen que la Biblia es la palabra de Dios. No es difícil conocer casos de muchos cristianos evangélicos que han seguido este rumbo, generando aflicción a sus hogares, a sus hijos y a sí mismos. Seguramente usted conoce un montón de personas que se decían ser cristianos y que terminan tomando decisiones de este tipo. Mal que nos pese, hermano, la excepción se está volviendo la regla. Incluso, en muchos casos, hermano, llegando al punto de que no faltan las ocasiones donde, incluso en relaciones matrimoniales de creyentes genuinos, han pendido de un hilo a causa de no tratar de solucionar adecuadamente los conflictos en el hogar. Ha pasado a tratar con hermanos que han llegado a tenerlo como una tentación fuerte, esta idea. Tal vez problemas que no se resuelven en el hogar. ¿Y qué es lo primero que dicen? Me voy de casa, arréglatela, ya fue. Me voy a casa de mamá. Me voy, qué sé yo, no sé dónde. Van, se quieren ir. ¿De dónde muchas veces surge este corazón? Porque ven que el vecino lo hace, que se va. Me voy y arréglatela. No te soporto más. Y cosas así, hermanos, que lo tomo con gracia, pero que son lamentables. Nos tendría que dar vergüenza pensar en querer romper nuestro matrimonio, siquiera de imaginarlo en nuestra mente. ¿Cómo poner en nuestra mente imágenes de algo que a Dios le desagrada? Porque hay que decirlo que muchas veces lo pensamos, ay, si estuviera con tal, aquel
hermano, con tal sería mucho mejor mi vida. Y si estuviera allá sin este hombre, esta mujer al lado mío, qué mejor que estaría. ¿Te pusiste a pensar que en tu mente lo que hiciste fue querer separarte de tu esposo? ¿Pensás que realmente Dios le pudiera agradar que tomaras una decisión así? Hermanos, somos llamados a vivir de forma radical, distinto a como vive el mundo. Y eso incluye el darles un ejemplo por medio de un matrimonio piadoso que teme a Dios y que disfruta de una relación preciosa, obviamente basada en el amor, en el perdón, en el respeto, en algo que muchas veces es una palabrita larga que nos cuesta, la paciencia, entre otras virtudes, y sobre todo en la sabiduría que recibimos de su palabra. Muchas veces las cosas no van bien en casa porque su palabra no la estamos obedeciendo. Y no nos esforzamos en ser ese modelo en el cual las personas del mundo pueden ser llamadas a volverse a Cristo. En vez de nosotros querer hacer como el mundo hace, nosotros tenemos que mostrarle lo que es verdaderamente el matrimonio cristiano para que ellos vean y dicen, ¿qué tiene la casa del vecino? Mirá a esa mujer, trata bien a su esposo. Mirá a ese hombre, cómo la trata su esposa. ¡Wow! Guardemos a nuestros hogares, hermanos, de caer en diversas maneras de adulterio. A ver, sé que hay casos especiales y que muchos han llegado a la fe con cuestiones del pasado que deben ser tratadas por medio del poder del Evangelio, del consejo de las Escrituras y en la gracia preciosa que el Señor dispensa para todos aquellos que han venido con situaciones complicadas y que van a requerir ayuda de la iglesia local. Pero más allá de todo eso, creo que hay un concepto claro que subyace en esta porción. Hermanos, que nuestras buenas obras, incluso nuestro matrimonio, alumbren al mundo para que el Padre sea glorificado por todo. Seas soltero, seas casado, sea la situación civil en la que estés, que guardarte en pureza sea algo que haga que nuestro Padre Celestial sea glorificado. Así lo dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Considero que todas estas verdades que Mateo definió recordar a sus oyentes que traen el Sermón del Monte era un testimonio muy importante para ellos, así como para nosotros. Tanto en la sección anterior como en esta nos deja un concepto muy claro. Hermanos, en el reino de Dios la pureza es central. La iglesia, conocida como la novia de Cristo, se está preparando para su encuentro con Él en su regreso inminente al mundo. Nos estamos limpiando, nos estamos preparando para nuestro encuentro con Él. Por ende, entonces, limpiarse de la inmoralidad sexual es una cuestión a considerar en todo ámbito, tanto fuera como dentro del matrimonio, tanto en actitudes externas como internas, guardándonos del adulterio y de la fornicación, ya sean cuestiones más explícitas como en aquellas que a veces son catalogadas como inofensivas, incluso también guardando con paciencia y con fidelidad la insolubilidad del matrimonio, que es la institución gloriosa que Dios creó para que los creyentes puedan disfrutar de la intimidad sexual tal como Él lo planificó. El mundo que nos rodea, hermanos, e incluso muchos que se identifican como cristianos, han caído en el mismo error que en la época de Jesús. Rebajan la vara, el estándar, permitiendo cosas que a Dios no le agrada, tratando la lucha contra la inmoralidad sexual de manera artificial e hipócrita. Tristemente, yo creo que hay muchos, incluso quizá alguno que está hoy aquí, que piensa que transigir un poco en esta batalla no les va a provocar un gran perjuicio espiritual. Bueno, déjame decirte que estás equivocado, que la Biblia refleja que esto no es así.
Esta semana leí a un escritor que hablaba acerca de esto. Daba la siguiente ilustración, me pareció muy linda, escuche. Decía este autor: he oído que quienes naufragan en el océano están tan sedientos que insisten en tomar agua salada a pesar de que saben que no deben hacerlo. El agua se ve atractiva y parece que va a mitigar la sed. Lo que no saben es que media taza de agua de mar puede aumentar la sed muchas veces más. Los que insisten en beberla mueren mucho más pronto que los que no recurren a ella. No es verdad que un poco de agua salada nos quite la sed. De la misma manera, hermanos, debemos convencernos que permitirnos solo un poquito de este pecado siempre nos va a perjudicar. Siempre. Dejemos de tratar de convencernos a nosotros mismos de que esto no es así y evitemos toda clase de situación que alimente a los deseos lujuriosos que todavía habitan en nuestro ser. Hace unas semanas atrás escuchábamos con otros hermanos a un pastor que decía algo así, lo parafraseé pero no me lo acuerdo bien, pero decía algo así: el problema no es que no cerremos la puerta a la tentación, el problema es que muchas veces estamos dispuestos a cerrarla, pero dejando la llave a mano, manteniendo siempre a mano la oportunidad de volver a abrirla al menos un poquito. No hagamos eso, por favor. Evitemos toda circunstancia en la que nuestros deseos puedan volver a tomar las riendas de nuestra vida y que así nos lleven de nuevo a pecar. Cabe decir, hermanos, que tristemente una de las peores consecuencias de todo esto está a la vista, hermanos, como recién mencionaba. Los incrédulos no ven en el pueblo de Dios una distinción de lo que es el compromiso en la lucha con la pureza, porque hacemos muchos que se dicen ser cristianos, hacen lo mismo que hace el mundo y hasta a veces incluso peor. Hermanos, esto no debe ser así. Guardémonos de la inmoralidad sexual con temor y temblor, tanto dentro como fuera del matrimonio. Y no solo nosotros, animemos a otros que batallan con este pecado a ser radicales, tal y como el mismo Señor lo enseñó en esta porción. Si Él indicó que si hace falta hay que llegar al extremo de quitar cosas importantes de nuestra vida si nos van a hacer de tropiezo, si esto es así, si está tan claro en lo que vimos, ¿quiénes somos nosotros para contradecirlo y decirle a las personas que esto no es tan importante? Que lo único que tienen que hacer en su lucha contra la inmoralidad sexual es que tenés que enamorarte más de Cristo. ¿Es eso lo que te hace falta nomás? No, querida iglesia. Enamorémonos más de Cristo, claro que sí, pero a la par seamos esforzados y radicales, haciendo todo lo que haga falta para lidiar contra el pecado y que así crezcamos en pureza. Una cosa no debe eludir la otra. ¿Por qué? Porque esta es justamente una característica distintiva de aquellos que son discípulos fieles de Cristo. Finalmente quiero hacerles un llamado a aquellos que todavía no ven un cambio real en sus vidas. Que saben, ven, notan que su cristianismo es tan superficial, tan artificial, que difícilmente alguien pueda distinguir en sus frutos de una vida distinta de vivir que la de los incrédulos. Yo creo que hoy te ha quedado claro lo que el Señor dice aquí, que aquellos que todavía no le siguen en obediencia, fe y sumisa, que prefieren seguir llevando el control de su vida y que no se han rendido a su señorío, van por un sendero que los lleva a la perdición, que los lleva a la condenación eterna, al lugar donde el Señor definió que van a ir, que ¿dónde es? El infierno. Así dice aquí el texto. Déjame decirte, querido amigo, amiga, oyente que estás aquí, que nos estás escuchando, quiero ser de corazón, en humildad, decirte esto. El día que estés en el infierno, ya no vas a tener oportunidad de arreglar cuentas con Dios. Ya no va a haber oportunidad. Por eso, el momento para arreglar cuentas, ¿cuándo es? Hoy. Hoy mismo.
Mañana puede ser tarde. Cristo te está llamando a que vengas hoy a Él, a que te arrepientas de tu maldad, que reconozcas tu bancarrota espiritual y que por medio de la fe te acerques a Él, confesando tu pecado, clamando que tenga misericordia de tu alma y reconociéndolo como Salvador de tu vida. La buena noticia es que si en esta tarde venís a Él de esta manera, Él va a perdonar todos tus pecados, incluso aquellos tan terribles que tanto te avergüenzan y que no quisieras que nunca nadie se entere. Que Él borrará toda tu maldad, que te dará la vida eterna, que cambiará tu ser y que te dará una herencia gloriosa en su reino eterno. Mi pregunta, querido oyente, es: ¿qué esperás para ponerte a cuentas con Dios? Vení hoy a Cristo, por favor. Ya no esperes más.